Hola, poned las cámaras, porfa. Hola. Lo siento, es que hemos bajado a tomar un café. Nada. Aquí. ¿Ya? Sí. Bueno, pues buenos días, ¿se me ve y se me oye? Sí, es que antes he tenido un pequeño problema técnico. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida, os damos la bienvenida a todas las personas presentes en esta clausura del programa Genera, que ya sabéis que es el programa de intraemprendimiento de la Universidad de Valencia, que está organizado por nuestra unidad de emprendimiento VEMPREN. Y bueno, ya quiero aprovechar estos momentos pues, para agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos en esta sesión de clausura. Quiero en primer lugar agradecer la participación, la motivación del estudiantado, que ha sido increíble. También quería agradecer a las empresas implicadas, a Olcim y a Ford España, y también a nuestros patrocinadores, a la Consellería de Economía Sostenible, Sector Productius y Comercio y Treball, y a Santander Universidades, que a priori pues también tenemos aquí un representante en esta sesión de clausura. Y por tanto, en primer lugar me gustaría dar la palabra a José Miguel Lorente, que es el director de Instituciones Territorial de Valencia y Murcia del Banco Santander. Cuando quieras, José Miguel. Muchas gracias, vicerrectora. Lo primero, nada, muy brevemente, simplemente dar las gracias una vez más al vicerrectorado de empleo y programas formativos, la persona de la profesora de la Valero. La verdad es que esta es una colaboración que se enmarca dentro del convenio de mecenazgo que Banco Santander y Santander Universidades tiene con la Universidad de Valencia desde hace más de 20 años. Y es un programa que fundamentalmente el convenio de mecenazgo tiene tres grandes hitos, pero hay uno de ellos muy importante dentro de la Universidad de Valencia y nosotros estamos realmente encantados, que es todo lo relacionado con el emprendimiento. Y de ahí, pues bueno, todas las actividades que hacemos con el vicerrectorado y con VEMPREN, como es bueno, colaborar en este campus de emprendimiento y en esta iniciativa o en este programa Genera en concreto que tantos éxitos está proporcionando. Creo, he oído que ha sido muy reñida y muy discutida, porque todos los proyectos podrían haber ganado, un nivel de calidad muy elevado. Y por tanto solo me queda felicitar de verdad a todos los estudiantes por haber aprovechado esta oportunidad, felicitar a las dos empresas que van a ser las beneficiarias, ¿no? de este talento, a Olcim y a Ford España, y terminar, como siempre hago, pues reiterando de nuevo el agradecimiento al Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de la Universidad de Valencia, y, como no, a VEMPREN, con su director y su directora académica al frente, con Rafa García y con Lola Garzón, que de verdad creo que están haciendo una labor realmente importante y, bueno, pues la sociedad se está beneficiando de ese gran trabajo que estáis realizando. Pues nada, enhorabuena a todos y mucha suerte con la deliberación del jurado. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad, José Miguel, por tus palabras. La verdad es que sin la participación vuestra estos programas serían imposibles de realizar, de llevar a cabo, con lo cual, pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues también que aprovecho el momento para informar al estudiantado que las personas que habéis completado este programa formativo vais a recibir un certificado acreditativo del aprovechamiento de este programa, ¿no? Y podéis pedir en vuestra facultad que os reconozcan 2 créditos de actividades de participación universitaria que os corresponden de acuerdo pues, con el Consejo de Gobierno de este año, del 2021, donde se aprobó precisamente
esta equivalencia. Y bueno, ya pasamos a la parte que os interesa, ¿no? A la resolución. El Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos, en uso de las atribuciones que le confiere la resolución del 12 de enero del Rectorado de la Universidad de Valencia, publicado en el DOC del 18 de enero del 2021, por la que se aprueba la delegación de funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras, la Secretaría General, el gerente y otros órganos de esta universidad, y de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de fecha 2 de julio del 2021, resuelve, primero, a propuesta de la Comisión de Evaluación y de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de la convocatoria, se declaran ganadores del concurso los siguientes equipos con las puntuaciones indicadas. Vale, entonces, el reto del CIN consistía en cómo establecer una estrategia efectiva para incorporar y retener el talento femenino en la industria cementera. Para la proclamación del equipo ganador, doy la palabra a Esther Pérez, la jefa de Recursos Humanos de la zona de Levante y Cataluña. Cuando quieras, Esther. Bueno, pues los ganadores para nuestro reto, después de haber escuchado todos los proyectos presentados y las grandes presentaciones que han hecho, para nosotros la solución que creemos que se ajusta más a lo que nuestra organización tiene cabida es el proyecto que han presentado Puede Ser Tú. Bueno, creemos que ellos son los que han cogido el hilo conductor mejor de nuestra idea, han plasmado su idea en una historia que va desde que sembramos la semilla, que era lo que nosotros queríamos, hasta que pues se puede producir la incorporación a nuestra fábrica. Nos ha parecido muy original. Y sobre todo nos permite, dentro de nuestro programa de responsabilidad social empresarial, coger todas las ideas que ellos nos han propuesto e ir adaptándolas a nuestro programa de RSC en ese hilo conductor que ellos han hecho y poder customizar las iniciativas que ya tenemos plasmadas en nuestro programa de RSC, darle una orientación hacia el enfoque que poníamos en el reto, con lo cual es la principal razón por la que hemos creído que ellos se adaptan mejor a las necesidades que teníamos. Pues muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo como empresa y quisiera darle la enhorabuena a todas las personas participantes, pero claro, lógicamente, por supuesto, quiero felicitar al equipo ganador. Y a continuación vamos a dar la palabra a uno de los componentes del equipo para que nos comente brevemente, pues, sobre 1 minuto de duración, la solución que han propuesto y que con ella pues, han ganado el programa. Cuando queráis. Venga. ¿Ya? ¿Sí? Venga, Ana, va. Primero, de verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de VEmprende, desde luego, Rafa, muchísimas gracias por apoyarnos y por incitarnos a participar. A Holcim, de verdad, la propuesta ha sido súper interesante y por eso nos hemos motivado realmente tanto en hacerlo, porque de verdad nos hemos divertido muchísimo desarrollando el proyecto. Y sobre todo a nuestra mentora Marta, tenemos que confesar que ella fue la que nos dio la idea de hacer la presentación en torno a Clara. Así que nada, muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo. Y de hecho, bueno, que sepáis que si queréis captar talento femenino para Holcim y talento masculino, nosotros estamos también muy interesados en trabajar con todos vosotros, hasta para desarrollar el programa. Totalmente. Sí, desde luego, que nos ha gustado muchísimo y hemos aprendido un montón. Y nada, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos podéis brevemente contar la solución? Y luego también me gustaría que me dijerais las titulaciones de cada uno de vosotros. Muy bien. Si queréis contarla vosotros. El proyecto. Pues, ¿se escucha bien? Sí. Pues en general hemos tratado de tomar todos los ángulos, por decirlo así, de manera integral para
poder ver diferentes vertientes de cómo llegar a captar sobre todo, porque sabemos que la retención de una manera se puede potenciar, pero también lo están trabajando muy bien en Holcim. Entonces hemos tomado medidas, por ejemplo, respecto a la publicidad, ¿no? Mediante un community manager principalmente en su contratación y que pueda liderar un equipo de influencer también, que sabemos que hoy en moda pues el perfil joven sería muy impactante, ¿no? Que pueda estar hablando de materiales de construcción constantemente, haciendo contenido y pudiendo generar pues una cultura, ¿no? Una cultura sobre estos temas dentro de la sociedad. Y también, por ejemplo, una de las otras soluciones es el tema de la guardería y las escuelas, ¿no? Poder conectar a las familias que tengan hijos menores de 14 años con estas instituciones para que, digamos, no sea un problema, ya no sea una barrera para todo este potencial femenino que, entre comillas, se está perdiendo, ¿no? Socialmente. No sé si María quiere agregar algo más. Sí, mencionar que se basaba en 3 núcleos, 3 ideas, y en cada una potenciábamos pequeñas formas de llegar a esas mujeres y de hacer que se quedaran y bueno, llegar a todo el público. Sí, básicamente consistía en dar valor de responsabilidad social corporativa e integrarse con la sociedad, conseguir llegar al público más joven, desde los niños, adolescentes, hasta las personas que salen, bueno, hasta las mujeres que salían de la universidad o ciclos formativos, y además aprovechar todas aquellas mujeres que están en asociaciones o en riesgo de exclusión social y poder ofrecerles la oportunidad de trabajar en Holcim como otra salida profesional que antes no se había contemplado. Y más o menos era eso, captación a través del valor. Sí, y ya está. Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena otra vez por el premio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Bien, pues vamos a seguir ahora ya hablando del siguiente reto. Vamos a comentar que el reto de For España, o mejor dicho, vamos a recordar, consistía en colaborar con For para generar nuevas soluciones para promover hábitos saludables entre su personal y sus familias. En este caso, para la proclamación del equipo ganador, pues voy a dar la palabra a Dionisio Campos, que es el director de fabricación de For España. Cuando quieras, Dionisio. Gracias, Adela. En primer lugar, antes de proceder a anunciar nuestra selección, por decirlo de alguna forma, agradecer a la Universidad de Valencia. Creo que es un trabajo realmente remarcable porque permite acercar pues a la universidad a la realidad de las empresas y ver la problemática de las empresas, con lo cual facilitará una mejor transición del mundo estudiantil al mundo laboral. Es una de las cosas que yo siempre llevo muy grabadas y me alegra ver este tipo de proyectos y mucho más cuando ves la calidad de los proyectos que se han presentado. La verdad, tiene que haber un ganador, lógicamente. No ha sido fácil y no lo digo como el tópico que se suele normalmente decir. La verdad que son detalles muy pequeños los que nos han incluido a uno o a otro. Todos los proyectos tienen una estructura y una línea de desarrollo muy comprensible, comenzando por la identificación, intentando cuantificar, proponiendo soluciones, cómo medir las soluciones y cómo seguir en ese camino que se emprende. Pero bueno, todo hay que elegir a un ganador, me sale mal lo de ganador. Todos los proyectos los considero que son ganadores de verdad y responden a una necesidad muy real que sentimos las empresas y que muchas veces no sabemos cómo afrontar y agradecemos ese input externo con un ángulo de vista y un punto de vista totalmente diferente al nuestro, con ojos frescos que decimos nosotros y que seguro que nos va a ayudar mucho. Dicho esto, el proyecto que hemos seleccionado es For Health and Wellness como el ganador de esta competición, vamos a decirlo así. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos por la participación. Pues muchísimas gracias, Dionisio. La verdad es que son momentos pues muy emocionantes. Y bueno, y de la misma forma que hemos hecho antes con el anterior premio, pues vamos a pasar la palabra al equipo ganador para que nos describa brevemente su solución. También me gustaría que por favor dijerais los títulos de los grados y bueno, enhorabuena de nuevo a todos los participantes y especialmente el equipo ganador, cuando queráis.
Buenos días a todos. Nada, yo soy Sergio y lo primero de todo es agradeceros a todos que nos habéis presentado esta oportunidad, a Ford, sobre todo por presentarnos este reto y sobre todo por haber seleccionado nuestro proyecto. Bueno, yo soy estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y además también estoy haciendo un máster en Gestión Deportiva. Y nada, que agradecer también a Ubenprem y por todo el apoyo que nos ha dado y sobre todo también a nuestro mentor Eduardo. La verdad es que no estoy preparado para esto, entonces no sé cómo decir estas cosas. Bueno, yo soy Pilar, soy estudiante de quinto del doble grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. Y bueno, nuestra idea básicamente estaba enfocada a, por una parte, motivar a los empleados y para ello hemos utilizado un sistema de gamificación por equipos, que se mantenían los equipos que estaban integrados en las líneas de trabajo. Y luego, por otra parte, hemos pensado que había que realizar ciertos cambios en el ambiente desde los menús que había en la cafetería, como las máquinas de vending y bueno, también hemos integrado algunas de las herramientas más novedosas que había para la actividad física, como es la realidad virtual y eso en la propuesta y básicamente un poco eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más va a intervenir? No, son dos. Son dos, vale, muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir finalizando el acto. La verdad es que quería expresar de nuevo que estamos muy satisfechos desde la universidad, desde el vicerrectorado, con esta segunda edición del programa Genera, en el que 35 estudiantes pues, han presentado una idea de forma individual. Como ya conoceréis, la organización pues, ha creado equipos de 3 personas, en este caso 2, ¿no? Por sorteo, creando equipos interdisciplinares, que es lo que da en valor, ¿no? Que pone en valor estas ideas para participar. Y al final, creo recordar, bueno, lo tengo aquí indicado, se han presentado 5 equipos para el reto Ford y 3 equipos para resolver el de Holcim. En total, 24 personas han completado con éxito el programa y, por tanto, van a poder obtener el certificado correspondiente que he comentado anteriormente con los 2 créditos FCS. De nuevo, ensalzar, resaltar la gran importancia que tiene para nosotros la participación de las 2 empresas. Quiero, la verdad, expresar de nuevo mi agradecimiento por parte de la Universidad de Valencia a Holcim y a Ford España por su inestimable participación y también, como no, al estudiantado, ¿no? A nuestro estudiantado, que son también los actores principales, por demostrar su gran talento en la resolución de los retos. Pero además de las instituciones, las cosas funcionan porque existen personas detrás y quisiera mencionar, voy a leer para que no se me olvide, quería mencionar especialmente a todos los mentores que nos han ayudado, a Fernando Palomo, a Marta Vázquez, a José Luis Coleto, a Laura López, a Eduardo Villamón, a Paula Carsí, a María Gracia Luengo, a Enrique Roch, a Antonio Ortiz y a Eva Bocholí. Y también quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros del tribunal que realmente han tenido que hacer muchísimo trabajo para poder seleccionar y tomar un criterio, ¿no? Concretamente a Esther Pérez, a José Luis Coleto, a Dionisio Campos, a Ramón García, a Lola Garzón, a Rafa García y a Susana Piñuela, así como a José Manuel Martín y Javier Pagán por su formación. Bueno, también quisiera aprovechar estos momentos, pues agradecer a todo el equipo de Ubenprem, todo el esfuerzo que ha puesto sobre la mesa, porque ya sabéis que este programa es muy intensivo y pues, implica que hay muchas horas de esfuerzo y de trabajo detrás. Y bueno, ya con estas palabras, pues doy por finalizado, doy por clausurada esta segunda edición del programa Genera y estoy segura que el año que viene vamos a tener unas ideas igual o mejores que las de este año. Y bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Un aplauso. Chao. Bueno, pues. Bueno.